Los temas propuestos realmente son de muchos estudios y análisis, ¿no? Se ha tratado de comprimir para que didácticamente nos ubiquemos y tengamos la noción imprescindible para tener una macro idea de lo que es delitos y contravenciones en tránsito, ya que de cada uno de los puntitos expuestos, pues, se agranda en muchos subtemas y sobre todo inagotable por los criterios, las concepciones y los análisis que se pudieran hacer. Bien, en esta segunda parte se ha planificado que tratemos de hablar sobre el procedimiento respecto a las pruebas que se presentan en la audiencia oral y pública de juzgamiento, tanto en los delitos y contravenciones. Primero, ¿qué es la prueba? ¿No es cierto? Igual encontramos pues unos conceptos de todo tipo de escuelas, de todo tipo de visiones, pero para entender nosotros la prueba es el elemento de mayor importancia o trascendencia que en el desarrollo de un juicio se presenta para que quien tiene la responsabilidad de tomar una decisión valore, aprecie y dé las certezas que éstas tienen, ¿no? Entonces, las pruebas en su diversidad, sean testimoniales, documentales o periciales, serán apreciadas por una persona neutral que se llama juez y él dará la validez de credibilidad a las mismas, ¿cierto? Un ejemplo que se ponía hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires, en alguna de esos conversatorios en un posgrado, que decían que el sistema probatorio es un rompecabezas, que se tiene que seguir armando en el desarrollo audiencial y en etapa correspondiente para dar la figura clara que necesita el juez para que tome una decisión. Y es muy lógico, ¿no? O sea, todo el complemento probatorio, ahí nada puede quedar disperso, ¿no? Si es que tenemos un reconocimiento y una reconstrucción del lugar de los hechos. El reconocimiento da en su causa basal, por ejemplo, emite que el presunto responsable es el conductor 1 y en la reconstrucción realmente resulta que apareció un vehículo X y es el responsable. Entonces el juez tendrá la posibilidad, por verdad procesal, de ratificar el estado de inocencia porque existe una duda. O sea, todos los elementos probatorios no fueron concordantes y se concadenan uno con otro. No pueden quedar dispersos. Eso es nuestro sistema. Esa es la verdadera seguridad que se le da al ciudadano. No falsas interpretaciones que cuando le conviene cogemos las normas constitucionales, los principios reguladores de los derechos humanos. No. Aquí es muy técnico tránsito. Aquí no hay que darle muchas vueltas ni muchos discursos, sino simplemente valorar el aspecto probatorio, ¿cierto? Entonces, entendemos que la prueba es uno de los elementos importantes y primordiales que se presenta en etapa correspondiente. Esta prueba, como se señaló, se dividen en testimoniales, documentales y periciales. Pero entre el elemento consustancial, como el torrente sanguíneo del ser humano, ¿no es cierto? Este elemento probatorio, ¿qué debe tener o qué debe ser este elemento? ¿Cierto? Tiene que ser conducente, pertinente y útil. Estos tres elementos tienen que rodear al elemento probatorio, como agarrarle y envolver en papelito de regalo, ¿no es cierto? Lo que tiene, ¿no? Utilidad, habíamos dicho, tiene que ser concordante a lo que se está ventilando en el proceso. Útil, ¿no es cierto? Esa prueba, ¿de qué nos sirve en el proceso? ¿En tránsito nos servirá una reconstrucción? Indudablemente que sí.
Un reconocimiento del lugar de los hechos, por supuesto, es útil, ¿no es cierto? Y tanto así que esta utilidad se ve reflejada en el desarrollo del texto de la sentencia. La persona que tiene la calidad de juez, pues dirá, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos presentado, elaborado y ha comparecido el perito, ha contestado a las preguntas del interrogatorio, el contrainterrogatorio realizado por las partes, y ha mantenido su pericia con la famosa causa basal que se señala, ¿no? Que la causa basal como esencia, el concepto nos dice que es la causa justa y necesaria por la cual se da un accidente de tránsito. Pero esto no es invencible. La causa basal no es que el perito señale esta causa basal y en un proceso técnico legal no se pueda descubrir esa causa basal, ¿no? Porque si no, el Estado ecuatoriano, ¿para qué va a estar gastando tanto dinero? Simplemente pondría los insumos probatorios en una computadora, daría el enter correspondiente y la computadora nos diría 3 años, 4 años, $100 de multa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es la gran diferencia de siempre el humanismo del derecho. No puede ser frío, porque tras un accidente de tránsito hay vivencias sentimentales, la pérdida de una persona, tanto para la familia de esos como para el conductor que se encuentra privado de la libertad, interrumpida su proyecto de vida, interrumpidas sus aspiraciones. Por eso es que una de las ramas de la administración que también se tiene que utilizar mucho tino y mucha prudencia, ¿no? Por la naturaleza de los hechos, por quienes intervienen. Entonces, la utilidad de la prueba se ve reflejada en el fallo correspondiente. Porque si no es útil, no se le toman en cuenta, o sea, no se pierde tiempo señalando apenas algún esbozo que no es útil en el caso nuestro, porque no aporta ningún conocimiento de la verdad procesal. Pertinente. Esta prueba tiene que estar rodeada de todos los elementos de legalidad y las garantías constitucionales que le da un principio de prueba. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se realiza un peritaje? Volvemos en el mismo tema propuesto, ¿no? Para ser un poco didáctico. Si se realiza un reconocimiento del lugar de los hechos, pero resulta que el perito, en primer lugar, no ha sido especialista en la materia. En segundo lugar, no ha estado habilitado en el Consejo de la Judicatura con su calidad de perito. ¿Será pertinente esa prueba? O ahora que está de moda en estos juicios que se están llevando y que ocupan mucha atención de la ciudadanía, que se extrae una grabación, pero no se le mantiene en cadena de custodia. Esa grabación no ha sido extraída por un perito especialista y se le quiere presentar como prueba de convicción total o plena. Entonces, convicción no de conocimiento, no se puede. Entonces ahí existe vicios de pertinencia de la prueba, porque no se cumplió con los requisitos, no fue una persona que estaba calificada de acuerdo a los protocolos, una persona que no era conocedora, técnico, profesional en la materia, porque para eso se sienta ser perito, ¿no es cierto? Especialista, ¿no? En mi caso, digamos, si a mí me nombran perito para que yo haga un informe del instrumental médico del Seguro Social, de, qué sé yo, se me ocurre decir de las máquinas de laparoscopía. Puedo tener toda la mejor intención del mundo, pero yo no soy técnico ni especialista en la materia. O sea, ¿en qué proceso penal yo pudiera sostener un informe realizado por mí? En ninguno. Y esa prueba devendría en ilegal, arbitraria e impertinente. La conducción que maneja el aspecto probatorio es relativo al proceso. Todo este enjambre procesal, todo este rompecabezas, las fichitas para armar este rompecabezas procesal, tienen que únicamente ser respecto al hecho que ocupa en la investigación preprocesal o en la audiencia de juicio correspondiente. ¿No es cierto? No sería dable que se coja
como comparativo una inspección técnica, digamos, de reconocimiento de lugar de los hechos de otra causa y se le trate de incorporar el proceso. Y lógico, porque simplemente no convergen ni las personas, ni los hechos, ni los actos, ni las fechas, ni la hora. Recuerden que les decía, todo tiene un lugar en el tiempo y en el espacio, y sobre esa base se tiene que llegar a una sentencia. Con este pequeño preámbulo de la cuestión de la prueba, vamos a ver qué tiene que hacer el servidor público, tantas veces nombrado, como es el agente metropolitano de tránsito de Policía Nacional. ¿Cuál es su aporte valedero? Vamos a señalar lo siguiente. Reiteramos que en la mayoría de casos es la primera persona que interviene como servidor público y delegado por función del Estado ecuatoriano para que tome su actividad y conocimiento de un hecho, ¿no es cierto? En el caso de una contravención, él será la persona que observe que, por ejemplo, una persona estaba hablando en el celular, ¿no es cierto? Mientras conducía. Él será la persona que observe que los ocupantes de un vehículo no utilizan el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, miren, es la primera y única persona que podrá sostener la emisión de la boleta en el juicio. Aquí existe también un montón de temas que son muy delicados. Por ejemplo, muchos agentes civiles de tránsito dicen, bueno, pero yo estoy en la moto, pues yo no puedo andar, porque también hasta resulta un poco imprudente la contestación. Yo no puedo andar con la cámara en la mano y captando. Sí, de acuerdo. Primero, no tienen los elementos necesarios, porque sería obligación de que tengan su cámara permanente. Dejando a un lado de eso, viene la experiencia y el conocimiento del agente civil de tránsito para el momento preciso que se le detiene el automotor. El 98% de personas nunca niega que se pasó el semáforo. Entonces, en ese proceso, por lo menos la de grabar, pues no es cierto, porque ahí no está cometiendo ningún delito. Que le diga, señor Juan Pérez, sus papeles, su licencia, usted acaba de pasarse el semáforo que está ubicado en la calle tal, perdón, poniendo en peligro primero su integridad y posteriormente a de los usuarios viales. La mayoría, por experiencia de los conductores que dicen, sí, jefecito, disculpe, ya sabe que, claro, vienen los pretextos que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Me llaman que se enfermó mi hijo, me llaman que mi suegra tiene algún problema y le estoy yendo a auxiliar. Miren, reconocen. Y sería una prueba valedera el momento de la audiencia correspondiente en el caso de una impugnación, ¿no es cierto? Van a decir, pero es que no se permite para que se incrimine el mismo ciudadano. Sí, pero en contravenciones se maneja de otro sistema, no es de incriminación, es un medio probatorio. Que por la modalidad, por la rapidez, por la situación de falta de equipos, no captó el agente civil de tránsito y es con lógica también, como les digo. Si no tiene la cámara permanente que tiene que dar el Distrito Metropolitano de Quito como modelo nomás, ¿no? En Cuenca no sé cómo será, pero también tienen esos problemas. Él no puede pues captar el momento mismo, ¿no es cierto? Pero posteriormente, con una pequeña entrevista, la mayoría de gente sí lo acepta. Tomar fotos del momento que están sin cinturones de seguridad. O sea, poca gente será que ese momento se cruce el cinturón, ¿no? Pero el momento que ya le tiene la posibilidad. Entonces hay que adecuarse, idealizar e idear medios probatorios que sirvan de sustento. ¿Quiénes están en la Agencia Metropolitana de Tránsito o en los GAS municipales que están asistiendo a esta ponencia y conversatorio? Si bien es cierto que ellos declaran bajo juramento, ¿no es cierto? Ya es un peso para el desarrollo audiencial y procesal. No es menos cierto que tienen la obligación de probar sus dichos. Y así nos dice la norma, así nos obliga la ley. En esto no tenemos ninguna discusión. Si yo digo que el señor Juan Pérez, que manejaba el bus de servicio público, Águila no sé cuánto,
se pasó el semáforo que se encontraba en rojo y lo declaro bajo juramento y mi palabra es la que vale. Sí, indudable que la palabra vale, pero estos medios probatorios se tienen que estar argumentados y respaldados con las pruebas correspondientes. Así es nuestra legislación. Si nos ponemos a decir por qué, pero justo, injusto, no somos quien para determinar qué es justo o injusto, sino para normar, aplicar, mirar, observar el ordenamiento jurídico nuestro. Entonces, en contravenciones, miren, el agente civil de tránsito tiene importancia plena porque es el único que tiene que defender su actuación, ¿cierto? En los estados de embriaguez, por ejemplo, en los operativos, le ingresan a la cápsula de seguridad, le toman por lo general la foto que esté en el lado de la conducción, porque el verbo es conducir, ¿no? No es intentar, ni tal vez, ni pueda, es conducir. El ciudadano que conduzca un vehículo en estado de embriaguez dice claramente la norma, ¿cierto? Entonces tiene que haber el acto de conducción. Cuando existe negativa y en nuestra legislación la negativa se le aplica el máximo de la pena, ¿no? El realizarse la prueba. Y hay una contraposición, ¿no? Dice, es que la prueba es libre y voluntaria. A ver, o es libre y voluntaria y si es que no me tomo me aplican el máximo de la pena, entonces ya no estamos hablando de tanta libertad ni de tanta voluntariedad, ¿no es cierto? Es como que nos hace repensar, hijo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, miren, qué fundamental es que los procesos se graben. Y no se está violando ningún derecho. Se está dando seguridad fundamental al aspecto probatorio. Entonces, acercarse al ciudadano con los protocolos existentes que tiene que haber, presentarse y decirle, señor, a usted se le va a realizar una prueba que es libre voluntaria, que es el arcotector. Se deberá presentar en el momento de la prueba la calibración del equipo, ¿cierto? Porque se tiene que calibrar el equipo, pues no es lo mismo que le marque 0,4 que por una descalibración le marque 1,2. Multas, puntos y privación de la libertad en el uno es bajo, en el otro es excesivo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener la seguridad, la credibilidad, que el equipo se encontraba operativo además, ¿no? ¿Y quién tiene que hacerlo esto? Es el agente civil de tránsito. Me dirán, pero irme a las 2 de la mañana, no. Eso se tiene que prever. Ahora que tenemos esta magia de la computadora, de los temas telemáticos, tener una base de datos con los códigos de equipos de Alcochec. Y simplemente el imprime, pues el dato que hace la parte entra a esta base de datos que puede ser únicamente para ellos, o sea, bien privadita para que nadie sepa lo que está ahí. Pondrá el código de la máquina y con un print le saldrá la calibración y la homologación que tiene el equipo. Por seguridad, porque así determina la ley. Siempre estoy insistiendo en eso. O sea, no es que uno se inventa las cosas y dice, bueno, tal vez podrá. No, no. La norma es clara. Entonces, el aspecto probatorio tiene que ser virtuoso. No tiene que dejar duda de nada, ¿no? Entonces, quien tiene, por ejemplo, en la contravención, toda la película puesta, todo el rol que demostrar es del agente civil de tránsito o el policía nacional. Indudablemente, ¿no? Porque en las manos de él está respaldar el acto que realizó. Al emitir la boleta es el único responsable del acto que emitió. Entonces hay formas de sustentar una impugnación en este caso. Y así en todas y cada una de las contravenciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que nosotros nos encontramos en la situación de las llantas lisas, que es un problema recurrente. A ver, la llanta lisa es el elemento con el cual el vehículo se moviliza de un lugar a otro, ¿no es cierto? La llanta, el neumático. ¿Dónde se tiene que tomar la medida en hendidura de la mitad? Y por una simple razón, pues, que todo el peso del vehículo esté en la mitad del neumático. Pero ha habido casos que le toman a un lado de la banda. Otra situación, por ejemplo, eso sería bien muy importante que se grabe. Vienen con unas fotos borrosas donde está el profundímetro y encima del profundímetro, perdón, en la parte de adelante se le pone la matrícula y la licencia. Primero tapando el neumático que se está haciendo la prueba, ¿no?
Entonces se ve una mancha negra atrás y una foto y una licencia. Entonces, rigurosamente, ¿tendrá validez esa prueba? Preguntamos a las personas que nos escuchan, ¿no es cierto? Entonces el abogado de la defensa pues tendrá que decir, a ver, sí, señor juez, hay estas fotos, pero no me demuestra nada, pues, ¿no? No se ve el acto de que el profundímetro esté en la mitad del neumático, por ejemplo. No se ve la utilización lógica del profundímetro. Y viene el señor y me dice que ha marcado tanto, pero no hay una prueba. ¿Y qué más valor tendrá si se puede filmar, ¿no es cierto?, el proceso? Pero claramente. Entonces, yo sé que el trabajo de los agentes civiles, perdón, de la Policía Nacional es cansado, ¿no? El hecho de estar en las calles, etcétera, etcétera. Pero ni modo, nos toca responder por nuestros derechos, por nuestras acciones y por nuestras actividades tomadas. Entonces, con esta situación básica, el agente civil de tránsito se ve abocado en presentar una prueba idónea y que satisfaga a quien está a cargo del conocimiento de datos en las contravenciones. En los delitos se vuelve mucho más complejo el hecho, ya que él es el primer visor de los problemas que se presentan en un delito de tránsito. Recordemos que se decía que es el primero que llega, el primero que da prioridad a actos. ¿Qué es prioridad de actos? Pues a medir cada uno de estos, ¿qué actuación voy a hacer? ¿A cuál le doy más importancia? ¿O al carro chocado que está ahí con las latas hundidas o a los heridos del automotor? ¿Ah? Entonces yo pienso que el herido del automotor, ¿no es cierto?, el ser humano. Y de esto hay una subclasificación de esta importancia de los heridos. Puede haber una persona que esté, claro, con las respectivas reservas del caso, que se le note eminentemente un poco golpeada a otra persona que esté cercenada el brazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuál se tendrá que dar prioridad en atención? A que está cercenado el brazo. Entonces, la actividad probatoria se respalda en prioridades que realiza el agente civil de tránsito. Y en segundo plano, en la actividad de custodia de los vestigios que se queden en el accidente de tránsito. Tendrá la obligación de conificar, tendrá la obligación de poner cintas para que nadie entre, tendrá la obligación de observar si hay huellas de frenado, por ejemplo, ¿cierto? Tendrá la obligación en una primera instancia, porque él es parte neurálgica del proceso probatorio, ¿no? Si de pronto estuvo regado aceite en la calzada. Muchos accidentes de tránsito se dan, y esto no sé si es que hemos observado, por ejemplo, bajando la vía Santo Domingo, a Santo Domingo, que los señores de equipos camineros de los carros grandes, de los tractomulas, se ponen a un lado a cambiar de aceites, a hacer un poco de situaciones y dejan la calzada completamente con un grave riesgo por el aceite, el peligro del resbalón que se llama, porque el aceite no permite la adherencia del neumático a la calzada. Entonces, ¿con qué fin? Porque él dará todos los aportes a las unidades que vendrán posteriormente, por ejemplo, el CIAD, hacer los informes técnicos. Y miren, si nosotros observamos en todos estos informes, estamos poniendo de ejemplos básicos del reconocimiento y la reconstrucción del lugar, una parte fundamental para la elaboración de estos es la presencia del señor agente civil de tránsito o del Policía Nacional que tomó procedimiento o realizó el parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el agente civil de tránsito o el Policía Nacional para respaldar su actuación? Tener fotos. Porque el tiempo pasa y la mente es frágil, ¿no? Filmar y tener unos archivos correspondientes para el momento necesario refrescar la memoria, pues no es el único caso que ha intervenido, no es la única calle que ha participado, ha estado el agente civil de tránsito, o es el único proceso en que se ve inmiscuido y que va a estar realizando o presentando su testimonio en la audiencia de juicio, ¿no es cierto? Entonces tendrá que ser precavido, tendrá que ser muy observador de vestigios, huellas dejadas en el lugar, y esto participar a los técnicos peritos que vengan a hacer el análisis correspondiente. Otro de los hechos que es fundamental es las entrevistas que se hacen a las personas. Entre estos del 85-90% de curiosos que no aportan nada o se inventan, pero hay gente que realmente sí observó y además está presta a acudir
a presentar su contingente de declaración en la audiencia oral y pública de juzgamiento. Miren ya cuántos elementos, ¿no? Cuántos elementos de gran responsabilidad recae sobre los hombros de estos servidores públicos, ¿no es cierto? Sobre lo bien hecho o mal hecho del parte dependerá mucho del éxito o fracaso de una resolución judicial, ¿no? Entonces poníamos el ejemplo hace breves minutos de la duda, ¿no es cierto? Si me traen el perito que hizo el reconocimiento, creo que era el ejemplo tipo, pero no ha sido perito en eso y no tenía conocimiento, pero hizo, lo firmó y ahí está. ¿No es cierto? O sea, entonces, ¿qué validez puede tener eso? Entonces, ¿quién respaldará todos los peritajes en su testimonio? Será la primera persona que llegó. Claro que a veces le ganan las unidades de socorro, ¿no? Pero ¿quién en sí analiza, observa y con los elementos probatorios lo refleja en su parte, ¿no es cierto? Fotografías, videos, de criminalística. Por ejemplo, yo no sé en este país por qué no se tiene la costumbre de un accidente de tránsito típico, ¿no? Soy yo el conductor. Muertos, heridos, etcétera, etcétera. Todo el mundo se mete en los carros. Los agentes civiles de tránsito, la Policía Nacional, los técnicos, los metidos y los culios. Ese carro se le tiene que sellar y la primera providencia que debería solicitarse al señor fiscal, porque en delitos ya conoce cómo quedamos de este otro gran bloque, otro establecimiento institucional, que se haga un reconocimiento de huellas. En el volante debe estar las huellas digitales de la última persona que condujo. Entonces no aparecerá después en el juicio que tal vez, quizás sí, o de pronto se busca una tercera persona, seguramente por interés económico, que dice, mira, échate la culpa, pero tranquila, aquí tú sabes, te ayudamos y todo eso. Que lo ha habido, lo debe haber y lo habrá, ¿verdad? Entonces, con ese sentido de empedoramiento, empoderarse de la función, querer a la función, ¿no? Tiene que observar todo y cada uno de estos pasos. Realizado esto, vamos a hablar de un ejemplo típico de flagrancia. Tendrá que participar, como se señaló, en todos los actos probatorios, reconocimiento, reconstrucción, rendir la versión en la fiscalía nuevamente, una ampliación de la versión nuevamente. Y todo eso se traduce en audiencia oral y pública de juzgamiento. Ante el juez, ante las partes, ante la defensa, ante el fiscal, pues el agente civil de tránsito tendrá que nuevamente señalar todo y cada uno de sus acciones, actos y hechos y pruebas que contengan de la primera intervención de él, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya ve que de un parte o de una emisión de una contravención no fue tan fácil la actuación de la gente. Todavía le toca que recorrer mucho camino. Por de pronto un incidente que no se le prestaba mayor atención, ¿no? Eso es una contravención, ¿no? Considerando que su testimonio es bajo juramento y tienen responsabilidad penal y responsabilidad por acción o omisión. Todos los servidores públicos tenemos esa responsabilidad que está inmersa en nuestra Constitución y en nuestra ley. Entonces, el agente civil de tránsito en los medios probatorios en audiencia será una parte. Las experticias tendrán que ser el soporte por los dichos de la gente y el acúmulo que ha presentado él de sus conocimientos de primera vista, en el que el perito tratará o interpretará una dinámica del accidente. ¿Cuál es la dinámica? ¿Por qué calle circulaba? ¿Cuándo circulaba? ¿A qué hora circulaba? Y todo el contorno del lugar, si es que existe señalización, si es que existe semáforos, si es que existen señales de pares, si existe señales reflectivas, si existe, qué sé yo, sistemas indicativos de baje de la velocidad, de factores de velocidad, ¿no es cierto? Miren, entonces empezamos más complejo el asunto, ¿no es cierto? Un poquito más complejo, de más conocimiento. No todo el mundo tiene esta situación. Es más, si se pusieran en planta el mismo perito con las huellas de frenado, ya puede interpretar a qué velocidad circulaba el automotor.
El perito está capacitado para decir en suceso de tránsito, el vehículo Kia, donde hay las huellas de frenado de 10, 15, 20, 50 hasta 60 metros, circulaba a tal velocidad. Que sería importantísimo para este rompecabezas probatorio, ¿no es cierto? Porque ya nos darían otro elemento más, que es la velocidad en la cual circulaba el vehículo, ¿no? Llegarán a sus conclusiones del perito, nos dará un plano croquis de la dinámica del accidente, del lugar, dónde fue el lugar, cómo venían los vehículos, qué ocurrió, quién se cruzó, por qué, etcétera, etcétera, ¿cierto? Otro de los peritajes esenciales que es fundamental es, por ejemplo, en el caso de accidentes de pérdida de frenos, son los técnicos mecánicos de los frenos, pero de todo el sistema de frenos, ¿no? ¿Quién sabe que hubo una fuga involuntaria en el elemento que ingresa el líquido de frenos? ¿Quién sabe que hubo un daño involuntario, por ejemplo, en los pulmones internos, que es sellado esas ventosas que tienen los carros de aire, ¿no? Sobre todo los carros grandes, los camiones, trailer, todo eso? Que por el uso, aparte del mantenimiento adecuado que se le daba al vehículo, se rompió algún elemento de esa ventosa, ¿no? Porque eso trabajan con puro aire comprimido que le abre y le cierra el sistema de frenos. Entonces, necesariamente, ¿cómo se puede descubrir ese hecho? Que puede ser provocado o fortuito. Ojo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es con el peritaje correspondiente, pues tendrán que tomar el pulmón del freno de ese vehículo, partir en un laboratorio y ver si en verdad se me ocurre, se rompió un retenedor y por ese motivo del retenedor interno que era imprevisible, que no se podía ver, que no se sabía, que no había posibilidad que ni el chofer ni el mecánico se dé cuenta de esto, se suscitó una ida de freno, como consecuencia chocó un vehículo y no nos pongamos tan tristes, no nada de muertes, y lesionó a una persona con una incapacidad X, ¿no es cierto? Entonces, miren, con todos estos elementos, pues se demostrará y se abonará en el rompecabezas probatorio si es que en verdad fue un caso fortuito de fuerza mayor o un asunto provocado. Miren cómo nos venimos a seguir complicando, ¿no? En esta línea de desarrollo cada vez más profundo, de más conocimiento. Entonces, ellos aportarán a quien está en la responsabilidad de dictar una resolución final sobre la base de todo este rompecabezas, ¿no? Miren, seguimos armando el rompecabezas para sacar una sola figura, ¿cierto? Testigos. Ahí sí sería calificar a los testigos que en verdad tuvieron una actuación en el mismo lugar de los hechos, porque el agente civil de tránsito y Policía Nacional, miren, otra vez aparecen los personajes importantes en el sistema, ¿no? Tendrán que poner en su parte que tuvo la entrevista con el señor Juan Pérez, que es residente del lugar, y señala que justamente en la esquina estaba esperando el bus para irse a su trabajo y pudo observar que el señor se pasó el semáforo en rojo y el otro vehículo venía por su lado regular que le habilitaba la coloración verde y le chocó, ¿cierto? Tiene mucha credibilidad porque él prestó su nombre y describió los hechos el mismo día del accidente. Pero después no me van a venir con 10 testigos que nunca aparecen en el parte diciendo no, que el señor nunca se cruzó en rojo, que el que se cruzó en rojo fue la otra persona. ¿Quién, para ustedes, quién más tiene credibilidad? Las primeras personas que han sido señaladas, ¿no es cierto? Porque si uno me pone 10 testigos, el otro me pone 20, ¿y ahora qué hago? Concurso de fuerzas de testigos, ¿no? Miren, entonces elemento, ¿no? ¿Quién tuvo un papel preponderante para conocer los testigos verdaderos? El agente civil de tránsito y el policía nacional, ¿no? En este condumio probatorio, en este rompecabezas probatorio, miren, los testimonios. Otra fuerza importantísima que tiene son la prueba documental.
en la que se divide en las diversas fases, documentos públicos, privados, etcétera, 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 que creo que no es el momento para estar dando conceptos, sino que todos ya tenemos una idea clara de eso. El agente civil de tránsito nos informará, o el policía nacional nos dirá, si el conductor tenía licencia de conducir, por ejemplo, si él estaba habilitado para realizar este acto de la conducción, o se metió el mismo día que elaboró el parte del señor Juan Pérez XXXY, y el sistema, el SAI de la Policía Nacional, de la agencia, el sistema que sea, le señala que nunca ha obtenido una licencia de conducir. Miren, entonces, ¿qué elemento más importante para el momento de resolver? Porque entre la normativa que nos señala nuestra ley dice que la persona que no haya obtenido la licencia de conducir y causó un accidente será sancionado con el máximo de la pena, ¿no? ¿Quién tuvo la suspicacia, la habilidad de armar un parte constructivo favorable de ayuda? Es el agente civil de tránsito Policía Nacional, porque él ya imprimió, ya observó, ya analizó que el conductor no tenía accidente de tránsito, pero soportando con documentos sacados del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, seguimos con esto de que el agente civil de tránsito y Policía Nacional como servidores públicos tienen una función inmensa dentro del sistema judicial y dentro del sistema probatorio. Abundará más con el método documental que habíamos señalado, si en el momento preciso, por ejemplo, también el agente civil de tránsito pudo comprobar si es que ese vehículo, por ejemplo, no estaba declarado como robado. Pues él entraría al sistema y nos indicaría en el parte que además que revisada el vehículo de consta una denuncia como robado, sustraído, como quiera utilizar el vocablo correspondiente. Al igual, quien causa un accidente de tránsito en un vehículo sustraído o robado, se le impondrá el máximo de la pena más X números de años según el delito si es por muerte. ¿Quién aportó para el momento preciso quien está realizando la audiencia de juicio en calidad de juez y conocer esto? Es el agente civil de tránsito, que después deberá ser soportado por Fiscalía General del Estado como responsable de la investigación preprocesal y procesal penal, ¿no? Pero ¿quién da de arranque los insumos necesarios? Un abanico de pruebas que después se calificarán si son buenas, malas, si sirven o no sirven, o si son plenamente adecuables al rompecabezas. Acuérdense que siempre hemos dicho eso. Es el juez. Pero miren la importancia del servidor público, de arranque, en el medio y al final, ¿no? Entonces, por eso es que se debe tener la preparación adecuada. Claro que es duro la función de eso de interrelacionarse con la colectividad, con las personas en su trabajo, ¿no? Y es a diario. Y encontramos personas y personas, ¿no? Pero ni modo, es la función que escogimos y toca seguir bregando y mejorando, dando imagen. Como yo digo, ser agente civil de tránsito de la ciudad de Quito es un honor, ¿no? Recordemos que nuestra ciudad, a quienes hemos nacido y le adoramos, le queremos esta ciudad, fue cuna libertaria, ¿no? De aquí se prendió la mecha de anuncios libertarios para un montón de países. Es la cuna de la libertad en Latinoamérica. Pero bueno, entonces tenemos que dar prestancia a ese hecho de tener el honor de trabajar en esta hermosa ciudad. Entonces, con este andamaje probatorio, miren, o sea, nada es suelto, nada es por si acaso me resulta, ¿no? Sino que la agente civil de tránsito tiene que ser competente en el manejo pleno de todos estos elementos que seguirán siendo insumos y necesarios para la conclusión y análisis de alguna responsabilidad, materialidad y responsabilidad que se llama técnicamente en materia de tránsito. El agente civil de tránsito es responsable de sus dichos bajo juramento en las audiencias, ¿no?
Porque en Fiscalía todo el mundo rinde versiones, pero donde se causaría una responsabilidad penal, por ejemplo, por faltar a la verdad, por tratar de cambiar los hechos, por tratar de cambiar, por ejemplo, un parte del SAT, ¿cierto? Es bajo juramento. Y las penas de materia penal son mucho más duras. Y es más, hay la potestad del juez que conozca esto de ese mismo momento, ordenar su aprehensión y que sea trasladado a flagrancia penal común para que se continúe el trámite correspondiente. Entonces, la mejor ecuación es cumplir lo que se tiene que hacer, observar, cuidar, guiar todo este proceso en intervención, sea en una contravención o sea en un delito. Elementos básicos y como se había señalado de arranque, estamos cansinos en esto, son columnas independientes, ¿cierto? No se puede mezclar los delitos y las contravenciones en una licuadora y sacar un producto final, no. Cada cual, mire, hemos visto las especificaciones necesarias en forma de recorderis, en la contravención, el agente civil de tránsito actúa unilateralmente en la audiencia, como empleado público, como agente delegado por el Estado para que haga el control del tránsito, ¿no es cierto? Entonces él va a la audiencia, él presenta los hechos, presenta su prueba por la rapidez que es una contravención, ¿no? O sea, no hay como decirle, vaya, nos vemos en 15 días, o vaya con su video y que se nombre un perito que se traiga y deje aquí de dónde lo hizo, no. Ese elemento probatorio en la contravención es mucho más rápido porque es ese rato, ese momento, y si es en flagrancia es mucho más. En flagrancia se decide ese momento entre las 24 horas, con privación de la libertad, con multa y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, miren, tiene que estar preparado, tiene que llevar los elementos. No solo basta que declare bajo juramento y señale que está diciendo la verdad. Es un elemento bueno, importante, pero tiene que estar respaldado por la prueba correspondiente. Si no hay prueba, hay que dar unas cosas, se tendrá que ratificar el estado de inocencia y dejar sin efecto la boleta de citación correspondiente. En contravenciones, ojo, y en la diversidad de contravenciones que hay, ¿no? Porque el catálogo es muy grande. Y en delitos es el aporte de los ojos para todos los elementos probatorios que devengan en todo el transitar de la instrucción fiscal o de la investigación previa, si es que es del caso, ¿no es cierto? Y él aportará pues a los peritos, ¿no es cierto? Sí, yo vi, estaba hundido, el señor estaba atascado aquí en el vehículo, tuvieron que venir los señores bomberos y con esos equipos rompieron la cabina y la puerta y le sacaron. No se le pudo hacer la prueba, ¿por qué? Porque más rápido e importante tenía, no sé, pongamos 2 dedos que habían sido desmembrados y lo importante era darle la asistencia que se ha trasladado a una clínica de salud. Objetivo, práctico y real su actuación del agente civil de tránsito o Policía Nacional, pues no le podía atajar ahí, espérese un ratito, a ver, sópleme, a ver si está tomadito. No, pues se está desangrando y los minutos en los accidentes de tránsito simplemente es la diferencia entre la vida y la muerte. Así de simple, ¿no? Y no se diga su comparecencia, como decimos, sostén para todo el andamiaje probatorio de peritos y todo lo demás, ¿verdad? Y no se diga en la audiencia oral y pública de juzgamiento, que es en sí el juicio mismo, ¿no? Donde todo mundo converge con sus pruebas, la defensa del procesado, porque también, ojo, no hay que perder de vista que los derechos del procesado se encuentran incólumes, ¿no? Por ejemplo, la presunción de inocencia. Es como la sombra como la sombra del cuerpo, la presunción de inocencia, ¿no? Puede ser un delito en tránsito detestable que por su acción o omisión en el manejo causó la muerte de 50 personas, por ejemplo. Pero hasta que no existe una sentencia en firme, a él le reviste el principio de inocencia. Que es duro para la familia, que es duro para los dedos, que es duro para la sociedad. Sí, pero son normas que se tienen que respetar y bajo este hilo conductor se tienen que hacer los análisis correspondientes y también analizar. Fiscalía tiene la obligación de presentar las pruebas del escape.
no solo dedicarse a acribillarle al presunto ciudadano que cometió el delito, ¿no es cierto? En tránsito, que es lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Pues tendrá también la obligación de presentar, si es que en verdad tenía licencia de conducir que le habilitaba al ciudadano. ¿Por qué no decir que colaboró en la investigación? ¿Por qué? Efecto de esto, si bien se le va a sancionar una vez que todo el acervo, el rompecabezas probatorio esté armadito, limpio, pase a la decisión final, pero también con el aporte fiscal se podrán hacer acreedores a atenuantes, por ejemplo, ciudadanos, ¿no es cierto? O en el caso del ejemplo de la licencia del agravante, que se le tiene que aplicar el máximo de la pena. Pero este es el hilo conductor con Fiscalía General del Estado. Entonces, miren esta importancia de los roles y papeles que desempeña, que nos falta caminar, nos falta instruir, nos falta hacer protocolos de aplicación para cada una de estas partes. Ha sido un placer inmenso. Yo sé que los temas quedan muchas cosas en el vacío y en el aire. Espero haber sido una guía y pongamos la primera piedra, como cuando se va a construir algún edificio, algún hospital, ¿no? La primera piedra del conocimiento para interesarnos y profundizarnos más en estos temas, que definitivamente son de mucha importancia y tienen como capacidad la seguridad vial. Les agradezco mucho su gentileza, les deseo un buen día y fundamentalmente cuídense mucho, estamos en pandemia, observemos los protocolos. Gracias y hasta luego.